Bruno, che, tenés que venirte al estudio para hablar de, no sé, después vemos de qué hablamos. Bruno Napoli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, Buen día. amigo. Está acá el espíritu de Mario Sadras rondando. Sí, por supuesto, eso no se va nunca. No se va nunca. No, está en Córdoba, Marito, pero bueno, es el responsable o el irresponsable de haber traído a Bruno acá a la radio y que, bueno, en tus columnas en Desde el Barrio, me acuerdo que repasaban siempre temas de actualidad. Sí, Teníamos pendiente hablar de Osvaldo Bayer, porque la verdad que estuviste muy cerca de Osvaldo, laburaste con él, pero hoy nos toca un aniversario muy caro a la historia argentina, que Así tiene que es. ver con Madres de Plaza de Mayo. así es. Sí, 30 de abril fue el primer encuentro de las madres en la Plaza de Mayo, no alrededor de la pirámide, obviamente, fue al pie de la estatua de Belgrano, la que está enfrente de la Casa de Gobierno. Ahí fue para entregar una carta, llevaron una carta a mesa de entrada para pedir una entrevista con Videla. Esa fue la primera reunión. Era sábado, así que no las vio nadie. Las recibió el funcionario de turno, el administrativo de turno. Y ahí fue cuando decidieron pasarse a un día de la semana, porque es la City porteña. Y en la semana hay mucha movilidad de gente, pero los sábados no hay nadie ahí, era un desierto. Y ahí, fíjate, hay dos cosas interesantes. Por un lado, decidir el día, ¿no? Que ya pensaron, bueno, vengamos la próxima semana el viernes, y una dijo no, porque es día de brujas. Entonces, y el jueves, bueno, el jueves, y ahí quedó el jueves. Esa es una historia. Pero por otro lado, pensar esto, que acción de comunicación social, acción comunicativa, o sea, queremos que nos vean. En medio de la masacre planificada, con miles de desaparecidos, a esa altura tal vez ya unos 10.000, porque el primer año de la masacre fue el peor, Tal cual. y fue el más desorganizado, porque fue el ejército avanzando sobre las comisiones internas, sobre todo de las fábricas, y sobre los estudiantes, pero las comisiones internas de las fábricas. Y casi no hay registros de dónde estuvieron, porque era una masacre. Después se ordenó, después se sistematizó, que se multiplicaron los centros de tortura, la retención de los secuestrados, no liquidarlos directamente, sino torturarlos. Ahí entró inteligencia del ejército, que nunca fue muy tocado en los juicios de lesa humanidad, lamentablemente. El área de inteligencia del ejército es fundamental porque... Un juicio importante que fue de la contraofensiva. Claro. Montonera, donde ahí sí se habló mucho de la inteligencia. Y claro, porque inteligencia del ejército y de todas las fuerzas eran las que elaboraban los interrogatorios y eran los que habían hecho los seguimientos. Bueno, en ese contexto de masacre generalizada, las madres quieren que las vean, no que no las vean. La lógica, yo lo hablé bastantes veces con Eve esto. Ella me decía, todo lo que fuera escondido era catalogado de ilegal, entonces había que mostrarse. Nosotros no teníamos nada que esconder, entonces había que mostrarse. Contanos de ese grupo fundador. Bueno, ese grupo fundador fue muy chiquito, son 14 madres nada más. De hecho, ahí en la primera creo que no está Eve en la primera, en la siguiente ya está. Y hace muy buena relación con Azucena, con Norita Cortiñas en ese momento. Bueno, un grupo muy unido, que tienen una impronta muy particular, porque Eve viene de La Plata, algunas madres son de Capital. Hay una diferencia muy grande entre los dos grupos, enorme, de formación, de trabajo, de genealogía familiar. Pensá que entre el 73 y el 76 hay unos 1000 desaparecidos, también por el Estado, todos militantes políticos, con lo cual los reclamos por los desaparecidos fuertes comienzan en el 75. Pero la modalidad de organizarse y de mostrarse al público una vez comenzada la masacre es de ese pequeño grupo, que después va creciendo y mantienen esa unidad casi 10 años. Casi 10 años, sí, porque en el 86 es la ruptura, creo, en el 86. Igualmente ya empezó a haber ciertas discusiones, recuerdo, con el juicio de las juntas, ¿no? Que es un momento en el retorno de la democracia donde, por ejemplo, la posición de Eve es distinta. No, hay una discusión antes. Las madres sacan, yo hice un trabajo muy fuerte sobre el archivo de madres durante 2 años, y es un libro que tengo pendiente, lamentablemente, entre tantos. Las madres sacan en el 80 un boletín informativo. Bien. Vos pensá esto, en el 77 se juntan, se quieren mostrar al jueves siguiente. Sí. En octubre del 77, cuando se hace la
la peregrinación a Luján, ahí se muestran. Ahí van directamente. Y ahí van con los pañuelos. Ahí se les ocurre el pañuelo. Que lo cambian porque mirá el modo de identificación y la religiosidad del momento y de las madres. Ellas dicen, vamos a empezar a juntarnos acá los jueves. ¿Y cómo nos identificamos? Porque hay un montón de señoras que pasan por acá. Con un clavo en la solapa. Un clavo que indica la crucifixión de Cristo. Y esa era la identificación entre ellas. Ahí es cuando los canas la ven, le dicen, che, estamos en estado de sitio, más de 3 personas no, y se ponen a caminar por la plaza. Circulen. Claro, circulen, de a dos. Agarran a las mujeres de a dos, bueno. Y en octubre, cuando se hace la peregrinación a Luján, ahí deciden mostrarse con otra identificación que son los pañuelos, que son en realidad los pañales antiguos que se lavaban, bueno, los pañuelos de los hijos. Se ponen los pañuelos, se hace todo un arco de gente, incluso en la movilización, porque ya eran conocidas, ya se hablaba de las locas de las madres de Plaza de Mayo en el 77, ya se hablaba en la prensa. No era... De hecho, en el 77 salen las primeras solicitadas en los diarios nacionales pidiendo por los desaparecidos. Todavía no se llaman Madre de Plaza de Mayo, se llaman madres y familiares de detenidos desaparecidos. En el 77, listas de 20, 30, 40, hay una lista, me acuerdo, que tiene como 200 nombres. Era un tema ya que se hablaba en la sociedad. Se muestran en la peregrinación a Luján, ahí son rodeadas por la policía, ellas se ponen a rezar para que no las toquen, ese tipo de reacciones que tenían las madres que eran geniales. Y en el 80, que ya es un cambio abrupto de la dictadura, vos pensás que los primeros 3 años de la dictadura, 76 y 79, son claves, son los años de la mayor represión y del ajuste económico. En el 79 la dictadura decide que la lucha contra la subversión terminó. Y lo publican, lo dicen los mandos militares, lo dicen los dirigentes de los partidos políticos. Si buscás los diarios de la época vas a ver muchos dirigentes de los partidos políticos. Ya está. Ya se terminó. Y la iglesia lo dice. Y lo dice el Papa en Roma. Juan Pablo II da un discurso en Roma donde dice, ahora tendríamos que orar por los que nunca más vamos a volver a ver. Lo dice en Roma, están los documentos, hay que buscarlos, años 79. Entonces en el 80 las madres ya saben que hay sobrevivientes. El Papa lo dice hablando de Argentina. Hablando de Argentina y Chile. Lo dice así. El documento te lo puedo pasar porque aparte lo tengo, es un documento desolador. Porque él dice, vamos a hablar del caso de Argentina y Chile y vamos a rezar por los que nunca más van a poder ver a sus familiares. O sea, los da por desaparecidos Juan Pablo II. Y en el 80 las madres cambian de táctica y sacan un boletín informativo. Y empiezan a publicar a mano, en una hojita plegada y fotocopiada. Sí. Ahí empieza la primera diferencia. Porque las madres de Capital quieren un tipo de boletín más ordenado, más informativo. Y las madres de La Plata, que son las de la idea del boletín, con Eve a la cabeza, sí, es un boletín más con una impronta más desordenada, más naif, más de... Bueno, ahí ya hay una gran diferencia que se empieza a vislumbrar y se va a terminar de romper en el 86. Ahí interviene mucho el radicalismo también, que intenta separarlas. Uh-huh. Madres de familia radical, había madres de familia militar también. Claro, en la película 1985 se habla de toda la gesta del juicio de las juntas como si fuese el fiscal héroe, toda esta cosa muy del relato yanqui también, ¿no? Por el Clasera. Funcionario de la dictadura designado por Videla y gran defensor de la dictadura. Bueno, como muchos que se lavaron la cara, ¿no? Sí, sí. En la CONADEP. Ahora, que después hizo un trabajo fenomenal en el juicio. Lo que desconoce esa película es la gran movilización que hay y también las discusiones que hay en torno al juicio de las juntas. Eve tiene una discusión con el resto de los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo. Sí, tienen diferencias respecto del juicio. En realidad las diferencias venían, mirá... Que ahora del juicio se cumplen 40 años, justamente. Sí, te marco otra diferencia anterior, la CONADEP. Claro. Ahí hay otra discusión. Fíjate, ya te marqué 2 debates internos de las madres, en el 80 con el boletín y en el 83 con la CONADEP. 82, porque el juicio se da en el 85. Ahí ya hay una diferencia grande. Las madres no están de acuerdo con la CONADEP, sobre todo porque hay personajes que se lavaron la cara, que apoyaban la dictadura, están ahí. Y empiezan a discutir que tiene que haber una comisión del Congreso para investigar qué pasó con todos los desaparecidos, sobre todo porque tienen los testimonios de los sobrevivientes. En el 83, diciembre del 83 termina la dictadura, en el 84 todavía hay desaparecidos. El boletín dejó de publicarse en el 83 y en el 84 las madres sacan un periódico que es histórico, ¿eh? Uh-huh. Hay que leerlo, es un periódico tamaño sábana, tipo La Nación,
donde la postura política de ellas es de crítica a todo lo que está haciendo el alfonsinismo, y sobre todo porque ellas piensan que hay que juzgar a todos, no solo a los comandantes. Ahí hay todo un debate también interesante porque estaban todos en funciones los asesinos, todos, y el 98% de los jueces que hereda Alfonsín eran de la dictadura, con lo cual es un debate muy potente. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ves el juicio de las juntas? Han pasado 40 años. El juicio de las juntas es un hecho histórico único en el planeta, no tiene igual. Es algo increíble. Se lo compara con Nuremberg. No tiene nada que ver. Lo comparan. Claro, pero no tiene nada que ver, porque el juicio a las juntas lo hace la Cámara Federal con el Código Penal que tenías en ese momento, que no existía la figura del desaparecido. La figura del desaparecido en la Argentina se ingresa en el Código Penal en 2011. Muchísimo después. No existía. ¿Cómo juzgás un delito que no tiene figura penal? Entonces los jueces, junto con los fiscales, Estracera y Moreno Campo, hicieron un trabajo increíble de traer a 1000 testigos que cuenten lo que pasó, y con las figuras penales que existían, de secuestro, privación de la libertad, reducción a la servidumbre, con todo eso lograron armar la figura penal del plan sistemático de asesinato, desaparición y muerte de las víctimas de la dictadura. Es increíble eso, porque lo hizo un juicio. Nuremberg es un juicio hecho por las fuerzas invasoras, con jueces que no son alemanes y con un código internacional, pensado con otras leyes, no con las leyes alemanas ni con jueces alemanes. O sea, no tiene y es único en el mundo, se sigue estudiando el juicio de las juntas, es algo fabuloso para estudiar, porque no encontrás registros de antes ni después. Vos pensás que Brasil utilizó la política de amnistía y reparación. Amnistiar y pagar. Chile, obviamente, la impunidad fue absoluta. Che, lo de Uruguay, que la gente votó varias veces, el olvido. El olvido. Bueno, fíjate que Argentina en eso, gracias a las Madres de Plaza de Mayo, por eso, como vos dijiste, la fecha es fundamental. Nosotros somos herederos de una justicia de transición gracias a las Madres de Plaza de Mayo. La insistencia de las Madres de Plaza de Mayo no existió en ningún otro país que haya tenido esta dictadura. No existieron Madres de Plaza de Mayo en otros países como organización con un discurso político tan fuerte que frenara todas las posibilidades de impunidad todo el tiempo, aunque perdieran la batalla. Cuando se quiso votar acá, Duhalde varias veces propuso votar la continuidad de los juicios, sabiendo que iba a ganar el no, porque la sociedad quiere cerrar esas cosas generalmente. Eso no se somete a juicio. Y después, vino Néstor Kirchner, que entendió el proceso político argentino. Pero digo, la impunidad no se somete a la voluntad popular, porque las masas actuamos de una manera bastante idiota a veces. Podemos votar cualquier cosa. Incluso podemos votar el cierre de un proceso que no nos tocó de cerca, porque a la mayoría no los tocó directamente con familiares, pero los tocó a todos en general, aunque no lo perciban, porque ahora estamos hablando del genocidio. Porque del genocidio se va a hablar por los próximos 100 años en la Argentina, si es que la Argentina todavía existe, o lo que quede de la Argentina. En un tema. Che, a ver, has estudiado mucho, Bruno Napoli, el tema connivencia de los sectores económicos, de las corporaciones, más que connivencia, acción, planificación de este modelo de miseria planificada. Sí. ¿Eso qué pasó? Bueno, eso... Vos estás metido incluso en los archivos del Banco Central. Sí, de la Comisión Nacional de Valores, Banco Central y Banco Nación. Y quedó mucho por investigar. Muchísimo, porque... Cuando empezaban arrancó el macrismo. Claro, nosotros empezamos en el 2012, gracias a la gestión de Banoli, que fue muy valiente en hacerlo, porque recibió críticas y palazos de todos lados, cuando abrió el archivo a 3 investigadores, a Celeste Perosino, Walter Bosicio y a mí. Teníamos 3 nada más. Nos metimos en esos archivos y era la primera vez, y la única, que un archivo del sistema financiero se abre por completo y decide publicar todo lo que encuentres. Todo. Nos permitieron publicar todo. He hablado mucho con Celeste, que me decía, de La Nación hay cajas, me decía, de cada grupo económico, cajas y cajas de cómo se enriquecieron las corporaciones con la dictadura cívico-militar. Aclaremos esto. La Comisión Nacional de Valores es un ente estatal que controla el mercado de capitales, controla la bolsa. Cuando las empresas van a comprar y vender acciones a la bolsa, la CNB tiene que controlarlos.
Eso es la CNB. ¿Y el Banco Central a quién controla? A todos los bancos, públicos y privados. La CNB a las bolsas de comercio, o sea, la parte financiera. Nosotros investigamos eso, pero después lo cruzamos con el Central y con el Nación. El Nación en algún momento nos cerró las puertas, el Central nunca publicó lo que encontró, nosotros sí. La CNB lo hizo, lo publicamos. Está en un libro. Está en 2 libros, un informe del 2013, un libro de circulación nacional de 2014 y ahora en un mes sale una versión nueva, reescrita totalmente de ese mismo libro con nuevas hipótesis de por qué la CNB, el sistema financiero, participó tan activamente en el saqueo del país. Y acá hay una tarea central. Nuestro país y nuestra política engendró liberales muy raros, pero raros en serio. Tipos que odian el Estado, lo denostan, quieren que desaparezca, quieren que se achique, pero se mueren por ocuparlo. Se mueren por ocuparlo, sea golpe de Estado, sea elecciones, no importa ya. Mueren por estar ahí y una vez que están ahí son más intervencionistas que los comunistas. Son más intervencionistas que la economía planificada. Se meten en cada espacio con una tarea fundamental que lo lograron los perpetradores. En 1976 al 79, el Estado, en la parte económica, que es Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Planificación Económica, Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación Económica, todos esos lugares fueron ocupados por civiles que habían trabajado en todas las dictaduras anteriores, eso lo pongo en el nuevo libro con detalle, todos trabajaron en todas las dictaduras, ninguno había trabajado en democracia, y son todos cabeza de patronales bancarias, agrarias y financieras, y ocupan los principales lugares. Por ejemplo, el Banco Central se lo dan a DEVA. A DEVA es la Asociación de Bancos Argentinos, que tiene que ser controlada por el Banco Central. Bueno, le dan el control del Banco Central y del Banco Nación. Adolfo Diz, exfuncionario del Fondo Monetario, funcionario de la ANUCE, presidente del Banco Central. La Comisión Nacional de Valores en manos de un hombre de Martínez Dios. Todos los nombres, pero no te perdés. Juan Alemán, secretario de Hacienda, que presenció la tortura de secuestrados en la ESMA, secretario de Hacienda, hermano de Roberto Alemán, otro funcionario de toda la dictadura y ministro también de Economía. Estrada, Cadenas Madariaga, te puedo dar tantos nombres, bueno, todos patronales. Ocupan, pero ¿cuál fue la tarea de ellos? No solamente hacer negocios. La tarea principal que lograron fue modificar la estructura legal de la Argentina en términos económicos. Dejaron leyes que todavía están vigentes. Entonces, ese trabajo de modificar la estructura legal económica de la Argentina y formar cuadros técnicos y burocráticos en todos los estadios del Estado, les permite a estos tipos ir y venir de la actividad privada a la pública en todos los gobiernos. López Murphy, funcionario de la dictadura con Solanet, un personaje deleznable. Fue y vino de la actividad pública a la privada, está siempre en campaña. Y cuando fue ministro de Economía, López Murphy, se trajo a Solanet, que también fue su compañero en dictadura, con un plan macabro de echar a 100.000 personas del Estado y reducir gastos en salud y educación. Duró 15 días. Cavallo. Arancelar las universidades. Cavallo. Funcionario de Onganía, funcionario de Videla, funcionario de Viola y de Viñone. Se recicló durante toda la democracia y todavía da consejos de economía, dejando al país 3 veces al borde de la quiebra. Y todavía da consejos de economía. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque modificaron la estructura legal económica de la Argentina. La ley de entidades financieras del 77 sigue vigente mientras nosotros estamos hablando. Estamos hablando con Bruno Napoli. No, bueno, era un poco la pregunta que quería hacerte, pero ahí ya tocaste uno de los temas centrales, ¿no? Las deudas de la democracia. Le falta Caputo, ¿no? Y si nos venimos un poquito más acá en el tiempo, ¿cómo estás viendo? Las deudas de la democracia. Mira, la estructura legal de la Argentina permite este tipo de acumulación financiera y no productiva. La herencia discursiva y semántica de esa dictadura, que es una deuda de la democracia, es que cuando vos hablás hoy de economía y le preguntás a cualquiera sobre la economía o que te opine de economía, ¿de qué te habla? Del precio del dólar, de la balanza de pagos, del déficit, del Fondo Monetario, de que hay que tomar un préstamo para salvar al país, pero pagar los préstamos anteriores. Todo ese lenguaje comenzó con la dictadura. Y eso sí es una deuda enorme. O sea, todo el debate de economía no incluye palabras fundamentales: industria, producción y trabajo. Cuando hablas con los economistas, y es una tarea que, ¿sabes quiénes continúan? Las consultoras independientes, entre comillas.
que pagan espacios televisivos, ¿viste? Cuando lees economista tal, de la fundación tal, de la consultora tal, le consultamos a la consultora tal, son todos espacios pagos. Porque vos tenés que meter en la página de esas consultoras o en la página de Caballo y ver para quién trabaja. Incluso la de Álvarez Ajís, que defendió durante todo el año pasado que había que liberar las tarifas de luz. ¿Qué personaje Álvarez Ajís? Pará, y cuando ves Fue viceministro de Axel Kicillof durante Cristina claro, Fernández de y Kirchner. cuando ves sus clientes decís, mirá, ¿Para quién trabajás trabaja? para las energéticas. Con razón en tu plan decías que había que devaluar, subir las tarifas de luz y una compensación con aumento de sueldo. No es así. No es así. Porque nosotros, con la capacidad energética que tenemos, podríamos tener energía gratis. Y la pagamos al precio de los países que no tienen energía y que la tienen que comprar. ¿Deudas de la democracia? Sí, seguir discutiendo el lenguaje de los perpetradores. Ganaron de manera sistemática. Sturzenegger es uno de esos personajes que se forma con estos economistas, si bien no fue parte de la dictadura, pero se recicla con Cavallo en el 2001. Es más, se recicla antes. Con Cavallo y Guillermo Francos, Sturzenegger y Guillermo Francos forman Acción por la República para empezar a competir en elecciones. Compiten en el 97. Sturzenegger arma el partido en la provincia de Buenos Aires y se junta con un partido neonazi, el Partido Nacional Constitucionalista de Alberto Acef, que es un nazi y que está procesado por 1000 causas de corrupción. Con ese se junta. Y después hacen el megacanje, en el 2001. Cavallo, Sturzenegger, y hay que incluir a la casi iletrada Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo, y el megacanje, que es la gran estafa de la Argentina, junto con el blindaje. Fíjate, pero las leyes se lo permitían. Las leyes de financiamiento del Estado que hicieron en el 76 y que completó el menemismo en los 90, sobre todo en el 93, acá hay que ser muy precisos con los datos. Busquen las leyes de financiamiento del Estado del 93. Ahora no me acuerdo el número, pero si las buscan, ahí Cavallo logra remodificar y reforzar todo el esquema legal de la dictadura. Y otra cosa, un dato también muy importante. La dictadura, a partir del 82, con Cavallo y González del Solar, licuaron deudas de empresas privadas y las estatizaron. Cavallo licuándolas en pesos, del Solar estatizándolas en dólares. Emitieron tres, no viene al caso, ¿no? Pero emitieron tres instrumentos financieros que les permitió que las empresas privadas grandes que se endeudaron en dólares de capital nacional y transnacional las pagara el Estado. Le pasaron 14.269 millones de dólares al Estado en el año 82. Bueno, ¿quién continuó estatizando deuda? Alfonsín, con Grispun a la cabeza. Hasta el 86 siguieron estatizando la deuda de esas empresas. En los 90 también. Todos los gobiernos de la democracia estatizaron deuda de empresas privadas. Todos. No hay uno solo que no haya salvado siempre al sector privado. Los trabajadores también somos el sector privado, pero no tenemos los mismos beneficios. Si yo tengo deuda, me hipotecan. Claro. Y me sacan lo que tengo. Es impresionante eso. Porque somos el sector privado. Ustedes dos son el sector privado, no son el sector público. Esto es una radio cooperativa, ¿no? Sí. Es el sector privado. Son trabajadores privados. No tienen los beneficios de esas empresas, que también son el sector privado, pero hay una diferencia. Tienen más plata que ustedes. Que me queda mucho por charlar. Ya estamos cerrando, ¿Ya Bruno, estamos? Pero... No. Sí, sos una máquina, amigo. Pero, no, porque me quedan muchas dudas, ¿no? De hacia dónde vamos. Vos decías, en 100 años, si es que existe la Argentina, y es cierto, ¿no? Vamos a un desastre económico. Vamos a un desastre. Vamos a un desastre económico porque el libro este que estoy reescribiendo tiene una actualidad increíble, me impresionó ver la misma lógica de préstamos para pagar préstamos y este discurso claro. Desde los 70 de pidamos plata para tener reservas. Porque con las reservas blindamos la Argentina. Son los mismos discursos. Exportemos más para crecer y todo eso. En vez de hacer eso, porque en realidad nadie te liquida dólares. Ni en dictadura liquidaban dólares, ni ahora liquidan dólares. Y el ancla de este gobierno, que dicen que es el dólar para mantener la inflación, no es cierto, no es el único ancla. El ancla de este gobierno es el dólar y los salarios más bajos. Esas son las dos anclas de este gobierno. No sé por qué... Y, bueno, y la locura de decir que baja la inflación, ¿no?
Bruno Napoli estuvo con nosotros, no nos quedó tiempo para hablar con Carlos Elorza, ahora se quedan con el social argentino, porque se viene una marcha importante en el día de hoy, pero bueno, habrá tiempo